Una vez más estamos en su presencia, gracias a Dios por eso. Hoy, en lugar de utilizar imágenes para facilitar la comprensión del texto, me voy a valer con algunas ayudas que ustedes me vayan dando. ¿Me quieren ayudar? ¿Sí? No. Sí. Les voy a preguntar algo fácil. ¿De qué trabajan o qué estudiaron por ahí? Ya se jubilaron o por ahí no están trabajando justo de eso, pero la idea es levantar algunas profesiones o trabajos. ¿Alguno me quiere ayudar con eso? Yo estudié Recursos Humanos y ahora estoy estudiando música. Recursos humanos y música. ¿Qué más por ahí? Terapeuta. Terapeuta. Psicóloga social y asistente social. Psicóloga social y asistente social. Tenemos de todo, ¿eh? Todo lo que sea social. Todo lo que sea social. ¿Por allá? Chofer de colectivo. Bien. Conductor de colectivo, chofer de colectivo. ¿Sí? Bien. Jubilada. Bien, perfecto. ¿Vos de qué trabajás? ¿Qué haces? Profe de historia y aparte modista. Bien, profe de historia y aparte modista. Fíjense cuántas cosas por ahí me están diciendo. No podemos seguir hablando, pero con esto ya me alcanza y me sobra. Yo pregunto por ahí, me dijeron conductor de colectivo. ¿Vos pensás que yo, que soy profesora, sería la persona más calificada para explicarte cómo hacer tu trabajo? Con sinceridad. ¿No? No. Bien, no. Claro, ¿pensás que él, que es conductor de colectivo, podría ser el más calificado para ver cómo tomamos las decisiones en recursos humanos? No. No lo quieren decir porque les da vergüenza. ¿Sí? Y Sara, ¿vos te parece que ella podría explicarte a vos cómo hacer la ropa? No. Y así podríamos seguir, ¿no? Le podríamos colocar lo mismo a Liliana y a cada uno. Todos tenemos alguna profesión que desarrollamos, ya sea porque la estudiamos o porque la aprendimos, porque alguien nos las enseñó o porque a través de la experiencia de ejercitarla, de ir haciéndola durante determinado tiempo, nos fuimos haciendo profesionales en eso. Y seguramente el que está sentado al lado no sabe hacer lo mismo que nosotros, pero puede hacer otra cosa que nosotros no sabemos hacer. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso de la diversidad de Dios, que nos dio a todos dones y habilidades distintas y nos complementamos entre todos y por eso formamos una sociedad que dependemos unos de otros y nos ayudamos unos a otros. Hace 2 semanas atrás hablábamos, ¿de quién hablábamos? ¿Se acuerdan de quién hablamos? De Pedro. ¿Se acuerdan que hablamos de Pedro? ¿Sí? Hablamos de Pedro y aprendimos mucho sobre su forma de ser, pero también aprendimos a cómo reaccionar ante los halagos y ante las críticas. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Bueno, hoy vamos a volver a hablar otra vez de Pedro y de sus compañeros, pero nos vamos a remontar a un tiempo anterior, ¿sí? Bastante tiempo antes. Así que les invito a que juntos leamos Lucas capítulo 5, del 1 al 11. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, los versos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto
cuando las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Hasta hace no tantos años atrás, en el mar de Galilea se seguían utilizando las mismas técnicas de pesca que en los tiempos de Jesús. Y aunque en ese tiempo había una pesca que se hacía con anzuelo, otra con arpón, lo más común era que pescaran con redes. Esa era la forma más utilizada por ellos. Y los principales lugares donde pescaban era en las costas del Mediterráneo, en los lagos de agua dulce y principalmente en el mar de Galilea, que tantas veces lo escuchamos nombrar a lo largo de la Biblia. Por lo que nos relata la Biblia, aquellos discípulos de Jesús que fueron pescadores realizaban este tipo de tarea, este tipo de pesca con redes. Había una red que se llamaba la atarraya, que era de mano, era circular, y la arrojaban con la mano derecha y la sostenían con la izquierda con un cordel con el que después la recogían. Después había otra red, que era la que utilizaban con las barcas, que era la barredera o dragadora, con unos 100 metros más o menos de extremo a extremo y 2,5 metros de profundo, que tenía unos plomos abajo para que se hunda y unos corchos para que flote. Algunas veces las redes las colocaban cerca de la costa, donde las podían arrastrar con la mano y sacarlas, pero otras veces las ataban en dos barcas y de ahí era donde las sostenían, pero esto lo hacían estando en aguas más profundas. Por lo que vemos en la Biblia, este era el método que por lo general utilizaba Simón Pedro y Andrés, su hermano, junto con Jacobo o Santiago, que es otra forma de traducir el mismo nombre, y Juan, que eran al parecer una especie de socios o colaboradores en la tarea. Probablemente cada una de las barcas de ellos fueran las que estaban en ambos extremos de la red, y esto es lo que nos va relatando ahí el texto bíblico. Cuando los peces estaban, juntaban las dos redes, hacían como un saco y las levantaban y ponían los peces sobre ambas barcas. Imagínense ustedes que para realizar esta tarea hacía falta tener bastante experiencia. ¿Sí? Yo creo que si me subo al bote se me da vuelta y me caigo. ¿Sí? Pero ellos eran experimentados en esto, era su trabajo, eran profesionales en lo que hacían. Ahora, Jesús, ¿a qué se dedicaba cuando estaba en la tierra? Cuando era chico, carpintero. Bien, de profesión era carpintero y después, como también dicen, fue maestro, sí, enseñó y demás, pero de profesión, digamos, era carpintero. ¿Sí? ¿Por qué unos experimentados pescadores tenían que recibir el consejo de un carpintero, o en todo caso de un maestro, si vemos lo otro que hacía, sobre cómo realizar su trabajo? No parece que sea muy lógico, ¿no? Pero ¿saben qué? Este pasaje es maravilloso porque podemos aprender tantas cosas de lo que nos enseña que sería imposible sacar todo lo que tiene en el tiempo que tenemos acá. Así que vamos a intentar sacar solamente algunas pequeñas cosas y especialmente sacar algo del comentario que hizo Pedro. Pedro también es maravilloso, nos enseña tantas cosas. El relato que leímos comienza diciéndonos que Jesús
estaba predicando a la orilla del mar de Galilea. Eso es una foto actual del mar de Galilea. Y que como había tanta gente, se abalanzaban sobre él, y no es difícil imaginar lo complicado que sería enseñar, ¿sí? Sara, que es profesora, sabe que si hay alboroto es difícil dar clases. Yo también puedo darles fe de eso. Imagínense ustedes una cantidad terrible de gente queriendo escuchar lo que Jesús decía y queriendo que lo sane, y queriendo tocarlo, y queriendo, bueno, todos alborotados alrededor de Jesús, y Jesús no podía dar las enseñanzas de esa manera. Mientras tanto, en el mismo lugar, a orillas del mar de Galilea, había unos hombres que luego de trabajar incansablemente toda la noche no habían tenido éxito en su trabajo, y ahora en vez de poder irse a dormir a la casa, después de haber estado toda la noche trabajando, todavía se tenían que quedar a limpiar las redes y dejar todo listo para el día siguiente. Jesús se les arrima y les pide prestado una barca para utilizarla como una suerte de tarima, para sentarse ahí y poder pronunciar sus enseñanzas desde un lugar donde lo vieran y lo pudieran escuchar con más tranquilidad y con más eficacia. Esto implicaba no solo que le prestaran la embarcación, sino además que lo llevaran hasta el lugar en el agua donde tenía que estar ubicado, a la distancia apropiada, para que sea suficientemente cerca para que lo escuchen, pero no tan cerca como para que la gente llegue. Bueno, eso también requería de una pericia. Ante esta situación que Jesús se les presenta y después del día que ellos tenían, podían haber reaccionado de distintas maneras. Podían haberle dicho: mira, nos encanta lo que haces, todo buenísimo, pero no damos más, tenemos que terminar de limpiar las redes y estamos sin dormir, nos tenemos que ir a acostar. Otra cosa que podrían haber hecho era haber pensado: no trabajamos, no sacamos nada, lo que vamos a hacer es alquilarle la barca para que la use y por lo menos sacamos unos pesitos, diríamos acá, ¿no? Por lo menos para la leche para los chicos. Y ellos también podrían haber pensado esto. Podrían haber o pensado que estaban demasiado cansados, o haber pensado en una alternativa que era alquilarles la barca para salvar un poquito el día. Pero ellos no hicieron nada de eso. A pesar del día, o mejor dicho, de la noche de fracaso que habían tenido, de la frustración o el desánimo que probablemente pudieran sentir, no tuvieron ningún reparo en acceder gratuitamente al pedido que Jesús les estaba haciendo. Observemos que el texto dice: Jesús notó 2 barcas vacías. ¿Sí? No dice Jesús vio que había barcas o que había hombres. Dice Jesús notó que había 2 barcas vacías. Lo que significa que desde un principio Jesús sabía la situación que ellos estaban viviendo. Si las barcas estaban vacías es porque no habían pescado nada. Sin embargo, él no dijo nada. En ese momento continuó con su plan, mientras los veía limpiar las redes y dejar todo preparado para intentarlo nuevamente cuando volviera a anochecer, porque aparentemente era la hora en la que ellos salían a pescar. Seguramente tendrían la esperanza de tener mejor suerte. En esta parte del relato no sabemos, porque la Biblia no nos da el detalle, si ellos se detuvieron a escuchar a Jesús o si siguieron limpiando las redes mientras terminaban su trabajo, pero de seguro escucharon sus enseñanzas mientras estaban ahí, como el resto de las personas que estaban en el lugar, porque además no era la primera vez que lo hacían. Ellos ya habían tenido contacto con Jesús antes, pero todavía no eran sus discípulos, o podríamos decir, hoy en día no eran sus alumnos, no eran sus estudiantes, aunque discípulo implica mucho más, pero todavía no estaban caminando y aprendiendo con Jesús, pero sí lo conocían y ya lo habían escuchado antes. Cuando Jesús terminó de enseñar, que no duraba precisamente 20 minutos la enseñanza, sino que eran largas y hasta hubo algunas que duraron días, pero cuando Jesús terminó ese día de enseñar, después recién
la atención en aquellos hombres que se convertirían luego no solo en sus discípulos, sino también en sus amigos. Y en ese momento alguien que no sabía nada de pesca le dio indicaciones de lo que debían hacer. Luego de pasar toda la noche trabajando, luego de quedarse a escuchar el mensaje, seguramente extremadamente cansados y con mucho sueño, el carpintero y maestro les dice que vuelvan otra vez al agua, que tiren las redes de nuevo. Imagínense ustedes el peor día que puedan haber tenido de trabajo, el momento en el que se hayan sentido más agotados y más desanimados, y piensen que alguien que se dedica a otra cosa y no sabe nada de su trabajo viene y les dice que vuelvan otra vez sin descansar a empezar de nuevo con una jornada agotadora de trabajo. ¿Qué sentirían en ese momento? ¿Qué pensarían? ¿Qué le dirían? O por ahí no le dirían nada, pero ¿qué pensarían, no? La pesca era un trabajo que era colaborativo. Era imposible que la realizara una sola persona. Nosotros que vivimos en una ciudad costera tenemos la posibilidad de realizar pesca con caña, ¿sí? Alguno habrá podido tener la posibilidad de disfrutar de eso. Pero esto suele ser una actividad individual que se utiliza para relajarse y para disfrutar del tiempo, ¿sí? Los que les gusta pescar saben que es un tiempo en el que uno descansa y disfruta. Esto no se parece en nada a lo que vivían esos hombres. Aún hoy en día, y con más recursos que en la antigüedad, la pesca como trabajo sigue siendo una actividad muy pesada que requiere mucho esfuerzo. La respuesta más lógica hubiera sido agradecerle la sugerencia y marcharse a dormir, descansar un poco, porque seguramente ya después de haberse quedado a escuchar el mensaje les debería quedar muy poco tiempo, tendrían que ir a comer, a descansar, porque volvían a enfrentarse otra vez a una jornada de toda una noche de trabajo pesado y sin dormir. Pero no lo hicieron. Ellos tomaron las barcas, tomaron las redes y con todo su agotamiento y desánimo encima, volvieron a adentrarse en el mar. Y esta vez las redes se llenaron y ambas barcas tuvieron que unirse rápidamente y levantarlas hasta el punto que dice que eran tantos peces que corrían el riesgo de hundirse. También dice que estaban por romperse, pero aún corrían riesgo de hundirse las barcas. Aun cuando ellos ya habían recibido la bendición, parecía que estaban en peligro. ¿Sí? Jesús los bendijo y parecía que estaban en peligro. Todavía corrían riesgo de hundirse. Si se hundían, no solo perderían la pesca del día, sino además su herramienta de trabajo. ¿Sí? Porque si se rompían las barcas, no había seguro en esa época, ¿sí? Que les cubriera para comprarse otra barca nueva. Pero no ocurrió esto. Jesús no los iba a hacer pescar para luego dejarlos naufragar. No importa lo que pareciera. Eso no iba a suceder porque aunque lo que estaba a simple vista iba en contramano de lo que la lógica pudiera dictaminar, ellos habían confiado plenamente en Jesús y Él era el que estaba en control de la situación. Pero ellos primero tuvieron que confiar y tuvieron que ir a las aguas más profundas con todo su cansancio, con todo su agotamiento y con toda su frustración. Cuando ya no tenían ganas de hacerlo, tuvieron que continuar esforzándose y creyendo para recibir la mayor bendición que nadie jamás podría haber recibido, que no fue precisamente la pesca, sino haber tomado la decisión de convertirse en seguidores de Jesús. Sus ojos se abrieron y pudieron ver realmente
ante quién estaban. Pedro, cayendo de rodillas ante Jesús, reconociendo su condición, da cuenta de esta situación, al igual que la decisión del resto de dejarlo todo y seguirle. Pero, ¿qué había sucedido antes de eso? ¿Qué fue lo que Pedro había dicho? Otra traducción de este mismo versículo dice: Pedro le replicó: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y no hemos recogido nada, pero fiado en tu palabra echaré la red. Casi puedo sentir el tono de agotamiento en las palabras de Pedro y también la falta de ganas de hacerlo. Casi me puedo escuchar a mí tantas veces diciéndole a Dios: no quiero hacer esto. Los que me conocen saben que varias veces le he hablado de esto. No quiero hacerlo, no me gusta cuando Dios te marca un camino, te manda hacia algún lado. Muchas veces nos encontramos con que no queremos hacerlo. Yo me he encontrado varias veces diciéndole al Señor: no quiero, esto que tengo que hacer, no quiero, no me gusta, no lo quiero hacer, pero finalizar diciendo: si es lo que quieres, voy a hacerlo, pero no quiero. Y algo así más o menos me imagino que sería lo que sentía Pedro. Por experiencia propia puedo decirles que muchas veces pasé por este tipo de situaciones y Dios no se molesta que se lo digamos. Dios no le molesta cuando le decimos que algo no nos gusta o que no queremos hacerlo o que no tenemos la fuerza para hacerlo o que pensamos que no es lo que hay que hacer. Está bien que seamos sinceros con Dios, está bien que le digamos lo que sentimos. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación abierta y sincera, porque aunque Él sabe lo que nos pasa, tiene que escuchar lo que nosotros tenemos para decirle. Pero si eso no va acompañado de una extrema confianza en que lo que Él dice que hagamos es lo mejor para nosotros, si eso no va acompañado de una disposición por seguir su dirección, a pesar de que no la entendamos, vez tras vez vamos a perdernos la bendición de Dios y a retrasar sus planes en nuestra vida. Él seguirá intentando, seguramente, y antes o después vamos a hacerlo, pero cuanto más pronto estemos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, más rápido recibiremos la bendición y la guía de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que, como Pedro y el resto de los discípulos, aun cuando las cosas nos hayan salido de la peor manera, aunque estemos cansados, aunque estemos desanimados, estemos dispuestos a responder inmediatamente a su llamado, con extrema confianza y sin esperar recibir nada a cambio, como hicieron los discípulos. Que el Señor nos dé la fuerza para que, aunque lo que Él nos pida hacer no nos parezca lógico o no nos guste, estemos dispuestos a ser sinceros con Él, pero a hacerlo de todos modos. Que el Señor nos ayude, que así sea. Amén.